Hay dimensiones más sutiles en ese punto de quiebre de Tauro que no siempre se perciben, porque ocurren en planos internos donde la astrología se mezcla con la alquimia del alma. Antes del adiós definitivo, Tauro atraviesa un proceso de transmutación silenciosa. No se trata solo de decidir marcharse, sino de redefinir el propio concepto de valor. Regido por Venus, Tauro aprende que el amor no es únicamente permanencia, sino correspondencia. Cuando esa verdad se asienta, el apego se disuelve sin violencia. En el cielo simbólico, este tránsito se asemeja a un eclipse interno. Lo que antes parecía imprescindible pierde su luz, y en esa penumbra Tauro descubre una fortaleza que no dependía de nadie. La épica aquí no es visible ni celebrada por otros, es íntima, casi ritual. Es el momento en que Tauro deja de identificarse con el rol de sostén eterno y comprende que incluso la Tierra necesita descansar para no volverse árida. Otro aspecto poco mencionado es la memoria emocional de Tauro. Aunque no vuelve, recuerda. Pero no recuerda con anhelo, sino con una serenidad que proviene de haberlo dado todo. Esa memoria no arrastra, no llama, no reclama. Se convierte en un archivo cerrado, una historia que ya cumplió su función evolutiva. Astrológicamente, esto ocurre cuando la energía fija de Tauro deja de resistirse al cambio y lo integra como parte de su propia estabilidad. El cambio deja de ser amenaza y se vuelve estructura. En lo épico, este proceso es similar al guardián de un reino que decide abandonar una fortaleza que ya no protege nada sagrado. No hay derrota en esa partida. Hay sabiduría. Tauro entiende que permanecer por costumbre es una forma de estancamiento, y el estancamiento es lo único que verdaderamente teme, aunque rara vez lo admita. Por eso, cuando se va, lo hace para preservar su capacidad de crecer. Existe también un componente energético que se manifiesta después del corte definitivo. Tauro recupera lentamente el placer en las cosas simples, el cuerpo, los sentidos, la materia vivida con conciencia. Comer, dormir, trabajar, crear, tocar la tierra, construir algo tangible. Estas acciones no son evasión, son reintegración. Venus, liberada del conflicto, vuelve a expresarse como disfrute sano y no como sacrificio prolongado. Desde una mirada motivadora, este renacer demuestra que la lealtad de Tauro nunca fue debilidad. Fue una prueba de carácter. Y al retirarla de un lugar donde no fue sostenida, Tauro no se endurece, se afina. Aprende a reconocer antes donde vale la pena sembrar. La próxima vez, no necesitará llegar al límite para saberlo. Hay también una justicia cósmica implícita. Tauro no busca revancha, pero el equilibrio universal se encarga de mostrar las consecuencias. Mientras Tauro avanza con paso firme, quien perdió su presencia suele enfrentarse al vacío que dejó esa constancia. No como castigo, sino como revelación tardía de lo que se subestimó. Tauro no observa este proceso, sigue su camino, porque su atención ya está anclada en el futuro. En el fondo, el acto de no volver es un voto sagrado. Un compromiso consigo mismo de no negociar la paz interior. Es una promesa silenciosa que resuena con la vibración más antigua del signo: la vida debe ser fértil, estable y digna. Cualquier vínculo que no honre eso se convierte en pasado sin dramatismo. Así, Tauro camina hacia adelante con la calma de quien sabe que ha cerrado bien una puerta. No corre, no huye, no mira atrás. La tierra bajo sus pies es firme otra vez. Y en esa firmeza, el destino comienza a responder con oportunidades que no exigen resistencia, sino presencia. Porque cuando Tauro decide no volver, el universo entiende que está listo para algo que no tenga que ser soportado, sino compartido. Hay un aspecto aún más profundo que se manifiesta cuando Tauro ha cruzado definitivamente ese umbral, la reconfiguración del tiempo interior. Tauro vive el tiempo de forma distinta a otros signos, no lo mide en impulsos ni en urgencias, sino en procesos. Cuando decide no volver, también decide dejar de habitar el pasado. No hay revisiones mentales constantes ni escenarios imaginados de lo que pudo ser. El tiempo se vuelve lineal otra vez, orientado al porvenir. Astrológicamente, es como si Urano dejara de sacudir su estabilidad para convertirse en un aliado que impulsa una nueva forma de libertad, una libertad tranquila, sin ruido. En ese mismo movimiento aparece la soberanía personal. Tauro, que tantas veces cedió espacio para sostener, recupera el territorio interno que había entregado. Esto no lo vuelve frío ni distante, lo vuelve íntegro. La épica aquí es la del rey que regresa a su reino interior y restablece el orden natural.
cada emoción vuelve a ocupar su lugar, cada deseo se escucha sin culpa. El amor propio deja de ser un concepto y se transforma en una estructura sólida que sostiene todas las decisiones futuras. También se activa una sensibilidad distinta hacia la energía ajena. Tauro aprende a percibir antes las disonancias, los desequilibrios, las promesas vacías. No desde la desconfianza, sino desde la experiencia integrada. La astrología enseña que los signos fijos evolucionan cuando dejan de aferrarse a lo que duele, y en ese aprendizaje Tauro afina su intuición corporal. El cuerpo se convierte en oráculo, cuando algo no vibra en coherencia, ya no se negocia. En el plano épico, esta etapa se asemeja al largo viaje de regreso del héroe después de la guerra. No hay celebraciones ruidosas, sino una calma profunda. Las cicatrices no se ocultan, se honran como prueba de resistencia. Tauro no se define por lo que perdió, sino por lo que fue capaz de soltar sin perderse a sí mismo. Esa es una victoria silenciosa que pocos comprenden, pero que transforma para siempre la manera de amar y de comprometerse. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con el silencio después del final. No es un silencio vacío, sino fértil. En él germinan nuevas ambiciones, nuevos placeres, nuevas formas de estabilidad que ya no dependen de la validación externa. Venus, en su expresión más elevada, se manifiesta como autocuidado, como gozo consciente, como belleza creada desde la calma. Tauro vuelve a disfrutar sin sentir que debe compartir cada experiencia para que tenga valor. Desde una perspectiva motivadora, este proceso demuestra que la verdadera fortaleza no está en resistir indefinidamente, sino en saber cuándo detenerse. Tauro aprende que su constancia es un don, pero también una responsabilidad. Al elegir no volver, se convierte en ejemplo de coherencia, enseña que el amor auténtico no exige sacrificios que erosionen la dignidad ni pactos con la insatisfacción. Finalmente, el destino de Tauro después de ese acto definitivo se vuelve más claro. Los caminos se simplifican, las decisiones pesan menos, la vida recupera un ritmo natural. Lo que llega lo hace con menos conflicto y más verdad. No porque el universo recompense, sino porque Tauro ya no se traiciona. Y cuando la Tierra está alineada con su propósito, todo lo que se construye sobre ella tiene raíces profundas y futuro duradero. Existe aún una capa más arcaica y poderosa en este proceso que vive Tauro cuando ya no vuelve, y tiene que ver con su vínculo ancestral con la supervivencia. Tauro no solo ama con el corazón, ama con el instinto. Cuando decide cortar definitivamente, algo muy profundo ha evaluado que permanecer sería poner en riesgo su integridad vital. Astrológicamente, esto conecta con la memoria primitiva de la Tierra, saber cuándo un terreno ya no es habitable. No es una decisión emocional, es biológica, casi sagrada. El alma reconoce que seguir ahí implicaría marchitarse lentamente. En ese momento se activa una dignidad que no necesita ser explicada. Tauro no argumenta su partida porque ya no busca comprensión externa. La épica aquí no es el discurso, sino la acción silenciosa. Como una montaña que deja de sostener un puente agrietado, Tauro retira su energía y el mundo se reorganiza alrededor de esa ausencia. No hay rencor, pero sí una firmeza inquebrantable. La estabilidad vuelve a ser interna y no negociable. Otro aspecto poco observado es cómo Tauro redefine el concepto de amor después de este quiebre. Ya no lo confunde con esfuerzo constante ni con resistencia al dolor. El amor, para Tauro transformado, se vuelve sinónimo de paz compartida. Venus deja de expresarse como apego y comienza a vibrar como afinidad. Esta evolución es profundamente astrológica, el signo deja de vivir su sombra y encarna su versión más elevada, donde el placer no se paga con sufrimiento y la lealtad no implica autoabandono. En el plano épico, esta transformación es la del artesano que, después de perder una obra en la que invirtió todo, decide crear desde un nuevo nivel de maestría. Ya no trabaja para demostrar nada, sino para honrar su talento. Tauro no se cierra al amor, se vuelve más selectivo. Y esa selectividad no es dureza, es sabiduría destilada por la experiencia. Cada nuevo vínculo pasa por el filtro de la coherencia, no por la nostalgia. Hay también un cambio profundo en la manera en que Tauro se relaciona con la abundancia. Al dejar atrás un vínculo que drenaba su energía, se libera un caudal creativo y material. Proyectos que estaban estancados avanzan, el cuerpo recupera fuerza, la mente se aquieta. La astrología enseña que cuando Venus deja de estar atrapada en el conflicto, la prosperidad fluye con naturalidad.
Tauro comienza a atraer situaciones que reflejan su nuevo estándar interno. Desde una mirada motivadora, este momento marca el paso definitivo de la resistencia a la autoridad personal. Tauro se convierte en referente de sí mismo. No necesita aprobación ni promesas futuras. Vive en el presente con una serenidad que inspira respeto. La épica no está en lo que deja atrás, sino en lo que ya no permite que se repita. Finalmente, hay una verdad esencial que se revela: Tauro no vuelve porque ya no es el mismo. El ciclo cumplió su función iniciática. Lo que antes era apego se transformó en conciencia. Lo que antes era espera se convirtió en dirección. Y cuando la Tierra cambia de forma, nada puede obligarla a regresar a su antiguo cauce. Tauro avanza, lento pero imparable, con la certeza de quien ha aprendido que la verdadera estabilidad nace de honrarse a sí mismo. Hay todavía un movimiento más sutil que ocurre cuando Tauro ha sellado definitivamente ese ciclo, y es la liberación del karma relacional. En términos astrológicos, Tauro no suele cortar lazos kármicos a la ligera, permanece hasta que la lección ha sido comprendida en el cuerpo y no solo en la mente. Cuando no vuelve, es porque el alma ya extrajo todo el aprendizaje posible. El hilo invisible que unía ambas historias se disuelve sin ritual externo, como si el universo mismo reconociera que ese pacto ya fue cumplido. No queda deuda, no queda promesa pendiente, no queda energía reclamando regreso. En ese punto, Tauro deja de definirse por lo que tolera y empieza a definirse por lo que elige. Esto transforma radicalmente su voz interna. Donde antes había justificaciones, ahora hay claridad. Donde antes había espera, ahora hay dirección. La épica aquí es la del guerrero que deja de luchar por territorios ajenos y empieza a proteger su propio reino. La firmeza de Tauro se vuelve ley natural, no necesita imponerse, simplemente es. Aparece también una nueva relación con el perdón. Tauro no perdona para reconciliarse, perdona para liberarse. El rencor, que nunca fue su lenguaje natural, se evapora porque ya no tiene función. La tierra no guarda resentimiento contra la tormenta, simplemente vuelve a florecer cuando el clima cambia. Este perdón no abre puertas al pasado, las sella con serenidad. Es un acto de poder silencioso que devuelve a Tauro toda la energía que había quedado atrapada en la herida. En lo mítico, este momento se asemeja al cierre de una era. Tauro cruza un umbral invisible donde deja atrás una versión antigua de sí mismo, aquella que confundía permanencia con amor y sacrificio con lealtad. Del otro lado emerge una presencia más encarnada, más consciente de su valor. No hay dramatismo en esa transformación, pero sí una fuerza telúrica que lo cambia todo. Es la tierra reacomodándose después de un movimiento profundo, creando nuevas montañas y nuevos valles. Otro aspecto poco explorado es cómo Tauro redefine el compromiso después de no volver. Ya no se compromete desde la promesa, sino desde la coherencia diaria. El compromiso deja de ser una carga y se convierte en una elección renovada. Esto eleva la calidad de todo lo que construye, vínculos, proyectos, sueños. La astrología señala que cuando Tauro integra esta lección, su capacidad de manifestación se multiplica, porque ya no hay contradicción entre lo que desea y lo que sostiene. Desde una mirada motivadora, este proceso convierte a Tauro en un ejemplo de amor maduro. No el amor que persigue, sino el que permanece solo donde es correspondido. No el amor que se aferra, sino el que sabe soltar sin endurecerse. Esa es su verdadera victoria épica, conservar la ternura sin perder la firmeza. Finalmente, el camino que se abre después de ese no volver está marcado por una calma poderosa. No es ausencia de emoción, es estabilidad emocional. Tauro avanza con la certeza de quien ya no necesita pruebas externas para validar su valor. El universo responde a esa certeza alineando encuentros, oportunidades y experiencias que no exigen renuncia interior. Porque cuando Tauro se honra a sí mismo, la vida deja de ser resistencia y se convierte en construcción consciente. Y esa es la forma más alta de destino que la Tierra puede ofrecer. Aún queda una dimensión que rara vez se nombra y que, sin embargo, es decisiva: la integración de la sombra taurina. Tauro no solo aprende a irse, aprende a reconciliarse con la parte de sí mismo que se quedó demasiado tiempo. No la rechaza ni la juzga. La abraza como parte del camino. En términos astrológicos, esto es la fusión entre Venus y Plutón en un plano interno: el placer se purifica, el apego se transforma, el deseo deja de ser necesidad. Tauro comprende que su tendencia a resistir no fue un error,
sino una expresión de su profundidad afectiva. Al integrar esa sombra, deja de repetirse. También se activa una conexión con el linaje. Tauro carga memorias antiguas de supervivencia, de generaciones que aprendieron a soportar para no perderlo todo. Cuando decide no volver, no solo se libera a sí mismo, también corta patrones heredados. Es un acto épico silencioso que reverbera hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. La astrología evolutiva reconoce este momento como un quiebre de destino. El alma elige estabilidad consciente en lugar de sacrificio repetido. La Tierra deja de cargar pesos que no le pertenecen. En este nuevo estado, Tauro encarna el valor de forma tangible. No lo afirma, lo vive. La autoestima deja de ser un discurso interno y se convierte en postura corporal, en decisiones cotidianas, en límites naturales. Hay una coherencia entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Esa coherencia es magnética. No busca atraer, pero atrae. No intenta demostrar, pero inspira. La épica aquí es la del ser que se vuelve referencia sin proponérselo. Otro aspecto que emerge es la relación de Tauro con la soledad elegida. Ya no la teme ni la llena compulsivamente. La soledad se vuelve territorio fértil, un espacio donde la energía se asienta y se ordena. Astrológicamente, esto fortalece su centro fijo. Tauro aprende a ser hogar para sí mismo. Desde ahí, cualquier encuentro futuro es elección y no refugio. El vínculo deja de ser necesidad y se convierte en expansión compartida. En el plano mítico, este momento es el del guardián que ya no vigila desde la desconfianza, sino desde la presencia plena. Tauro no baja la guardia por ingenuidad, pero tampoco la mantiene en alto por miedo. Se mueve con la seguridad de quien conoce su valor y no lo negocia. Esa es una forma de poder muy antigua, profundamente terrenal y difícil de quebrar. Desde una perspectiva motivadora, este cierre definitivo revela que Tauro no pierde cuando no vuelve. Gana espacio vital. Gana tiempo. Gana claridad. Cada paso que da después está menos cargado de pasado y más alineado con su esencia. La vida deja de sentirse como algo que hay que sostener y empieza a sentirse como algo que se habita. Finalmente, el destino de Tauro, una vez atravesado todo este proceso, se manifiesta con una simplicidad poderosa. No hay grandes promesas ni giros dramáticos, pero sí una estabilidad profunda que no depende de nadie más. Tauro camina sobre tierra firme porque ahora él es la tierra firme. Y cuando eso ocurre, todo lo que llega encuentra un lugar real donde crecer. Esa es la culminación épica de su viaje, convertirse en el fundamento de su propia vida, sin ruido, sin retorno, sin arrepentimiento. Hay todavía un matiz esencial que se despliega con el tiempo y que no se revela de inmediato, la manera en que Tauro reeduca su deseo después de no volver. Durante mucho tiempo, el deseo estuvo ligado a la permanencia, a la inversión emocional sostenida, a la idea de que amar era quedarse incluso cuando dolía. Tras el cierre definitivo, el deseo se desacopla del sacrificio. Astrológicamente, esto representa una Venus que ya no orbita alrededor de la carencia, sino de la plenitud. Tauro comienza a desear desde la calma, desde la afinidad real, desde el reconocimiento mutuo. Lo que no vibra con esa frecuencia simplemente deja de ser atractivo. Este cambio transforma profundamente su magnetismo. Tauro no seduce desde la insistencia ni desde la promesa de estabilidad futura, sino desde una presencia sólida y autosuficiente. La épica aquí es sutil pero contundente, es la del héroe que ya no necesita demostrar su fuerza porque la encarna. Esa energía atrae experiencias más limpias, vínculos donde el intercambio es natural y no una negociación constante. El amor deja de ser algo que se gana y se convierte en algo que se reconoce. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con la pérdida una vez que ha integrado este proceso. La pérdida deja de ser amenaza. Ya no activa el miedo a quedarse sin nada, porque Tauro ha comprobado que puede sostenerse incluso después de soltar lo que parecía esencial. Esta vivencia fortalece su eje interno de una manera irreversible. Astrológicamente, es como si el signo fijo hubiera aprendido a moverse sin perder estabilidad, algo que antes parecía imposible. El cambio deja de ser ruptura y se vuelve parte del paisaje. En el plano épico, este aprendizaje se asemeja al del navegante terrestre que descubre que incluso la Tierra puede desplazarse sin desmoronarse. Tauro entiende que su identidad no estaba atada a un vínculo ni a una historia concreta. Esa comprensión lo libera de la nostalgia paralizante.
El pasado ya no tira de él, simplemente queda atrás como una geografía conocida que ya no necesita habitar. Hay también una transformación profunda en la forma en que Tauro expresa su sensibilidad. Antes, la sensibilidad se manifestaba como tolerancia excesiva, como silencio prolongado, como contención constante. Después de no volver, la sensibilidad se vuelve discernimiento. Tauro siente igual de profundo, pero ya no se expone sin protección. La astrología muestra aquí la madurez del signo, el corazón sigue abierto, pero las puertas tienen umbrales claros. Desde una perspectiva motivadora, este estado revela una verdad poderosa: no volver no es cerrar el corazón, es cerrarle el paso a lo que no puede cuidarlo. Tauro demuestra que la firmeza no está reñida con la ternura, y que la estabilidad más valiosa es la que no exige renunciar a uno mismo. Esa coherencia se convierte en brújula vital. Las decisiones futuras nacen desde un lugar más limpio, más simple, más verdadero. Finalmente, el recorrido completo de Tauro después de ese acto definitivo se siente como una lenta consagración. No hay prisa, no hay ansiedad por reemplazar lo perdido. Cada cosa encuentra su lugar a su tiempo. La vida se ordena alrededor de un centro interno que ya no depende de promesas ajenas. Tauro avanza con paso constante, consciente de que lo que no vuelve ya cumplió su función. Y en esa certeza, la tierra vuelve a ser fértil, no para repetir la historia, sino para crear algo que no necesite ser sostenido con esfuerzo, sino vivido con plenitud. Existe todavía una dimensión final que se manifiesta a largo plazo y que suele pasar desapercibida porque no es inmediata ni ruidosa: la reescritura del destino emocional. Tauro, al no volver, no solo cierra un vínculo, altera la trayectoria completa de su camino afectivo. En astrología, cuando un signo fijo toma una decisión irreversible desde la conciencia, el eje del destino se ajusta. Las repeticiones se detienen. Los encuentros futuros ya no responden a viejas heridas, sino a una nueva vibración interna. Tauro deja de atraer desde lo no resuelto y comienza a resonar con lo que está a la misma altura de su madurez. Este cambio también impacta en la relación con el cuerpo. Tauro es un signo profundamente encarnado, y cuando algo deja de doler emocionalmente, el cuerpo lo celebra. La respiración se vuelve más amplia, el descanso más profundo, el placer más limpio. No es casualidad que después de no volver, Tauro recupere una sensación de bienestar físico que había olvidado. El cuerpo reconoce que ya no está en estado de resistencia constante. Astrológicamente, Venus vuelve a habitar el cuerpo como gozo y no como tensión. En el plano épico, esta etapa se asemeja al héroe que, tras cerrar una era de batallas, comienza a construir en lugar de defender. Tauro deja de reaccionar y empieza a crear. Ya no vive a la defensiva, ya no anticipa pérdidas. Se mueve con la certeza de quien ha sobrevivido a la renuncia más difícil y ha salido íntegro. Esa experiencia le otorga una autoridad natural que no necesita imponerse. Su sola presencia transmite estabilidad. Otro aspecto poco desarrollado es la transformación de la paciencia taurina. Antes, la paciencia era espera. Ahora es elección. Tauro sigue siendo paciente, pero ya no aguarda cambios imposibles ni promesas vacías. La paciencia se convierte en respeto por los procesos reales, por lo que se construye con hechos y no con palabras. Esto eleva enormemente su estándar de vida, porque ya no invierte energía en lo que no tiene raíces. Desde una mirada motivadora, este punto marca la consagración del amor propio como estructura vital. No como una reacción al dolor pasado, sino como un estado permanente. Tauro no necesita recordarse su valor, lo vive en cada límite, en cada elección, en cada renuncia que ya no duele. La fortaleza no está en endurecerse, sino en no volver a traicionarse. Finalmente, cuando se observa el recorrido completo, se comprende que Tauro no vuelve porque ha aprendido a quedarse consigo. Esa es la verdadera épica de su camino. No hay victoria externa que supere esa conquista interna. La tierra, una vez asentada, no retrocede. Se convierte en base, en hogar, en fundamento. Y desde ese lugar, todo lo que llega no viene a llenar un vacío, sino a compartir una plenitud ya existente. Así, Tauro continúa su marcha lenta y segura, no hacia lo que fue, sino hacia lo que por fin puede ser sostenido sin esfuerzo, sin miedo y sin renuncia interior. Hay todavía un territorio que se abre después de todo lo anterior y que no siempre se reconoce como parte del proceso, la transformación de la voz interna y externa de Tauro. Cuando Tauro ya no vuelve, también deja de hablar desde la defensa o la explicación.
su palabra se vuelve más escasa, pero más verdadera. No necesita convencer, aclarar ni justificar su posición. Astrológicamente, esto representa una alineación entre la garganta taurina y el corazón venusino, lo que se dice nace de la coherencia y no del miedo a perder. El silencio deja de ser resignación y se convierte en elección consciente. Este cambio impacta en su entorno de manera profunda. Las personas que permanecen a su lado después de ese quiebre no lo hacen por inercia, sino por afinidad real. Tauro deja de sostener vínculos por costumbre, historia compartida o lealtad automática. La épica aquí es la depuración del círculo, como la tierra que filtra el agua. Tauro permite que solo quede lo esencial. No hay rupturas dramáticas, pero sí una distancia natural de todo lo que no acompaña su nuevo ritmo interior. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Tauro recupera su capacidad creativa después de no volver. La energía que antes estaba atrapada en la repetición emocional se libera y busca forma. Puede manifestarse en trabajo, arte, construcción material, proyectos personales o simples rituales cotidianos que devuelven sentido. Astrológicamente, Venus se expresa aquí como creación consciente. Tauro no crea para llenar un vacío, crea porque vuelve a sentirse fértil por dentro. La creatividad deja de ser escape y se convierte en expresión de estabilidad. En el plano épico, este momento se asemeja al del fundador que levanta una nueva ciudad sobre tierra firme después de abandonar ruinas antiguas. No hay prisa por reconstruir lo perdido, hay atención plena en lo que se está gestando. Tauro aprende a disfrutar del proceso sin necesidad de garantías inmediatas. Confía en el tiempo porque ahora camina a su favor y no en su contra. También se redefine la relación de Tauro con el control. Antes, controlar era una forma de proteger lo que amaba. Después de no volver, el control se relaja. Tauro entiende que no todo lo valioso necesita ser sostenido con esfuerzo constante. La astrología muestra aquí una madurez profunda. La seguridad ya no proviene de mantener todo estable, sino de saber adaptarse sin perder el centro. El control cede lugar a la confianza en la propia capacidad de responder a lo que venga. Desde una perspectiva motivadora, este estado demuestra que la verdadera estabilidad no es rigidez, sino flexibilidad enraizada. Tauro no se vuelve volátil ni impredecible, se vuelve sabio. Sabe cuándo insistir y cuándo retirarse. Sabe cuándo invertir y cuándo soltar. Esa sabiduría práctica se convierte en su mayor fortaleza y en su mayor protección. Finalmente, hay un aspecto de destino que se activa solo después de este cierre definitivo, el timing correcto. Tauro, que antes llegaba temprano y esperaba demasiado, ahora llega cuando corresponde. No se adelanta a los procesos ni se queda más allá de su ciclo. La vida comienza a responder con encuentros más sincronizados, oportunidades mejor alineadas, experiencias que no exigen paciencia infinita. No porque todo sea fácil, sino porque ya no hay resistencia interna. Así, Tauro continúa su camino con una presencia más plena y más liviana. No vuelve porque ya no necesita volver a ninguna versión pasada de sí mismo. Cada paso está sostenido por la certeza de haber atravesado la prueba más difícil, soltar sin perder la esencia. La tierra, una vez que aprende a moverse sin quebrarse, se convierte en paisaje vivo. Y Tauro, desde esa solidez serena, sigue avanzando hacia una vida que no pide sacrificio constante, sino presencia, coherencia y verdad. Cuando un Tauro cruza ese umbral invisible que separa la paciencia de la renuncia, el cosmos entero parece detenerse un instante. No ocurre de forma repentina ni caprichosa. Tauro es tierra antigua, regida por Venus, forjada en la constancia, en la lealtad silenciosa y en el amor que se construye día tras día como una catedral de piedra. Antes de que exista un final definitivo, ha habido intentos, silencios soportados, límites estirados más allá de lo razonable y una fe casi obstinada en que lo que ama puede salvarse. Desde la perspectiva astrológica, Tauro no abandona mientras todavía siente raíces. Puede estar herido, decepcionado o cansado, pero si aún cree en la estabilidad del vínculo, permanece. Su naturaleza fija lo ata a lo que considera valioso. Por eso, cuando finalmente hace eso que marca el punto de no retorno, no es un gesto dramático ni una explosión emocional. Es una decisión profunda, lenta y absolutamente consciente. Ese acto suele manifestarse como un retiro interno. Tauro deja de explicar, deja de justificar, deja de esperar. El corazón, que antes insistía en comprender y sostener, se repliega como la tierra antes del invierno.
Astrológicamente, es el momento en que Venus deja de buscar armonía en ese lazo y Saturno toma el mando, imponiendo límites definitivos. No hay castigo ni venganza, solo una aceptación fría de que el equilibrio se ha roto de forma irreparable. En lo épico, este momento es comparable al héroe que guarda la espada no porque haya perdido, sino porque ha comprendido que la batalla ya no honra su destino. Tauro, que luchó con perseverancia, que defendió el vínculo incluso cuando otros se habrían marchado, reconoce que continuar sería traicionarse. Y Tauro jamás traiciona sus valores una vez que los ha colocado en el centro. Cuando Tauro hace ese gesto final, cerrar emocionalmente, reorganizar su vida sin incluir al otro, recuperar rutinas y placeres que ya no comparten memoria, el pasado deja de tener poder. La astrología enseña que los signos de tierra no regresan a terrenos erosionados. Si el suelo fue profanado, si la seguridad fue quebrada, la reconstrucción no es una opción. No por orgullo, sino por instinto de supervivencia. En ese punto, Tauro se transforma. La energía que antes nutría el vínculo se dirige hacia la autosuficiencia, el crecimiento material, la calma interior. Hay una dignidad silenciosa en esa retirada. No hay mensajes ambiguos, no hay nostalgia expuesta, no hay segundas oportunidades disfrazadas. El lazo se convierte en recuerdo, y el recuerdo en aprendizaje. Desde una mirada motivadora, este acto no es una pérdida sino una consagración. Tauro honra su valor personal al no volver donde tuvo que mendigar respeto o estabilidad. La épica no siempre está en la conquista del otro, sino en la conquista de la propia paz. Cuando Tauro decide no volver, se alinea con su misión más alta, construir una vida sólida, fértil y coherente con lo que merece. El universo responde a esa coherencia. Nuevas oportunidades emergen, más afines a su ritmo y a su profundidad. La energía que antes estaba anclada al pasado se libera y comienza a atraer relaciones, proyectos y caminos donde la lealtad no es negociable. Tauro no mira atrás porque no lo necesita. La tierra no añora la semilla que no germinó, prepara el campo para la siguiente cosecha. Así, cuando Tauro hace eso que parece tan simple desde fuera pero tan definitivo desde dentro, el ciclo se cierra con una solemnidad antigua. No hay regreso porque ya no hay deuda emocional. Lo que fue amado fue honrado. Lo que dolió fue comprendido. Y lo que sigue pertenece a un futuro donde la estabilidad no se ruega, se comparte. Hay dimensiones más sutiles en ese punto de quiebre de Tauro que no siempre se perciben, porque ocurren en planos internos donde la astrología se mezcla con la alquimia del alma. Antes del adiós definitivo, Tauro atraviesa un proceso de transmutación silenciosa. No se trata solo de decidir marcharse, sino de redefinir el propio concepto de valor. Regido por Venus, Tauro aprende que el amor no es únicamente permanencia, sino correspondencia. Cuando esa verdad se asienta, el apego se disuelve sin violencia. En el cielo simbólico, este tránsito se asemeja a un eclipse interno. Lo que antes parecía imprescindible pierde su luz, y en esa penumbra Tauro descubre una fortaleza que no dependía de nadie. La épica aquí no es visible ni celebrada por otros, es íntima, casi ritual. Es el momento en que Tauro deja de identificarse con el rol de sostén eterno y comprende que incluso la tierra necesita descansar para no volverse árida. Otro aspecto poco mencionado es la memoria emocional de Tauro. Aunque no vuelve, recuerda. Pero no recuerda con anhelo, sino con una serenidad que proviene de haberlo dado todo. Esa memoria no arrastra, no llama, no reclama. Se convierte en un archivo cerrado, una historia que ya cumplió su función evolutiva. Astrológicamente, esto ocurre cuando la energía fija de Tauro deja de resistirse al cambio y lo integra como parte de su propia estabilidad. El cambio deja de ser amenaza y se vuelve estructura. En lo épico, este proceso es similar al guardián de un reino que decide abandonar una fortaleza que ya no protege nada sagrado. No hay derrota en esa partida. Hay sabiduría. Tauro entiende que permanecer por costumbre es una forma de estancamiento, y el estancamiento es lo único que verdaderamente teme, aunque rara vez lo admita. Por eso, cuando se va, lo hace para preservar su capacidad de crecer. Existe también un componente energético que se manifiesta después del corte definitivo. Tauro recupera lentamente el placer en las cosas simples, el cuerpo, los sentidos, la materia vivida con conciencia. Comer, dormir, trabajar, crear, tocar la tierra, construir algo tangible. Estas acciones no son evasión, son reintegración. Venus, liberada del conflicto,
vuelve a expresarse como disfrute sano y no como sacrificio prolongado. Desde una mirada motivadora, este renacer demuestra que la lealtad de Tauro nunca fue debilidad. Fue una prueba de carácter. Y al retirarla de un lugar donde no fue sostenida, Tauro no se endurece, se afina. Aprende a reconocer antes donde vale la pena sembrar. La próxima vez, no necesitará llegar al límite para saberlo. Hay también una justicia cósmica implícita. Tauro no busca revancha, pero el equilibrio universal se encarga de mostrar las consecuencias. Mientras Tauro avanza con paso firme, quien perdió su presencia suele enfrentarse al vacío que dejó esa constancia. No como castigo, sino como revelación tardía de lo que se subestimó. Tauro no observa este proceso, sigue su camino, porque su atención ya está anclada en el futuro. En el fondo, el acto de no volver es un voto sagrado. Un compromiso consigo mismo de no negociar la paz interior. Es una promesa silenciosa que resuena con la vibración más antigua del signo: la vida debe ser fértil, estable y digna. Cualquier vínculo que no honre eso se convierte en pasado sin dramatismo. Así, Tauro camina hacia adelante con la calma de quien sabe que ha cerrado bien una puerta. No corre, no huye, no mira atrás. La tierra bajo sus pies es firme otra vez. Y en esa firmeza, el destino comienza a responder con oportunidades que no exigen resistencia, sino presencia. Porque cuando Tauro decide no volver, el universo entiende que está listo para algo que no tenga que ser soportado, sino compartido.